surge este planteamiento, la necesidad, si se quiere, de poder encarar la gestión del riesgo de manera mucho más estructurada, más formal. Y Juvenal Medina, que es miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres PREDES, está para hablar sobre eso precisamente. Bienvenido, Juvenal, gracias por estar acá. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Yo trataba de resumir que acá, o sea, tienes un problema porque hay gente viviendo en zonas vulnerables, ¿no es cierto?, que no deberían vivir, donde deberían haberse, ya que están ahí, hacer obras tipo muros de contención, que no sé cuán significativas pueden ser en situaciones extremas, pero lo tercero, de la falta de una política de vivienda popular, ¿no?, que le signifique una alternativa a estas personas, ¿no? Efectivamente, lo que ha sucedido en Comas es una pequeña muestra de lo que es la alta vulnerabilidad que tiene nuestra población, no solamente en Lima, así en todas las ciudades capitales de nuestro país, a ese crecimiento desmedido, no planificado, desordenado, ¿no?, explosivo, es que va generando estos escenarios de riesgo a los distintos peligros que estamos expuestos. En este caso, una lluvia de poca intensidad moderada, ¿no?, activó, digamos, este proceso de movimiento en masa, que lo llamamos como derrumbe, por la alta susceptibilidad que tienen las laderas. Entonces, y no por gusto, Nicolás, que ya la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, vigente desde el 2021, que va proyectada al 2050, reconoce a la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida expuestos a riesgo de desastres como un problema público. Y a partir de ahí es que, digamos, surge este planteamiento, la necesidad, si se quiere, de poder encarar la gestión del riesgo de manera mucho más estructurada, más formal, porque la cantidad de población expuesta a los distintos peligros en el país es enorme. Por ejemplo, tenemos más de 24 millones de personas expuestas a inundaciones en el país. Y ahorita se nos advierte lo del Niño. Luego tenemos más de 20 millones expuestos a sismos, tanto en la zona cortical, la zona costera, que tenemos la más expuesta a terremotos asociados a la subducción de placas tectónicas, pero también tenemos al interior del Perú fallas geológicas activas que han disparado sismos. En Cusco ya se han vivido sismos en el pasado, en San Martín, ¿no? Y así podemos tener varios lugares donde vamos a sufrir algún evento sísmico. Es decir, la vulnerabilidad es un factor importante que requiere más atención en el marco de la gestión del desarrollo. Entonces, Comas es uno de los distritos, pero no es el único que muestra ese nivel de vulnerabilidad. En el marco del proyecto que PRE está ejecutando, justamente en Comas, en Carabay, en Puente Piedra y Los Olivos, hemos trabajado un escenario de riesgo donde encontramos que hay 27 sectores críticos en el distrito y tenemos más o menos el 73% de la población de Comas, la zona urbana de Comas, expuesto a eventos sísmicos, a caída de rocas, a flujo de detritos o huaicos, porque hay quebradas en Comas que se pueden activar como huaicos cuando las lluvias se ponen más intensas, y también a los desbordes del río Chillón, como ya lo hemos visto a principios de este año. Es decir, la vulnerabilidad está expresada de distinta manera y requiere un trabajo cada vez más frontal, más planificado, más estructurado, como así lo establece la ley del SINAGER. Ahora, sin embargo, Juvenal, esto te plantea un problema. Hablábamos con Pedro Ferraz, que es colega tuyo, ¿no?, compañero durante muchos años o sea, creo que Pedro Ferraz y tú son decanos en esto de la prevención de desastres, ¿no? Y hablábamos de lo que se llaman riesgos no mitigables, es decir, exacto, hay zonas donde hagas lo que hagas, el riesgo va a seguir ahí, o sea que lo correcto en realidad sería desplazar poblaciones, pero para eso necesitas tener, o sea, tú dices, si se ha establecido el tema de los riesgos, que estamos expuestos a terremotos, inundaciones y todos los efectos que esto implica, el desarrollo de las ciudades y de las poblaciones deberían tener, así como otro tipo de inversiones agrícolas, deberían tener en cuenta ese factor y establecer que hay zonas donde la gente no puede vivir. Necesariamente tenemos que partir del conocimiento del riesgo como una información base para orientar y planificar el desarrollo. Desarrollo tanto a nivel urbano, de ciudades, que concentra un capital humano grande como Lima, por ejemplo, pero también en los otros escenarios, ¿no? Entonces, creemos que
la vulnerabilidad que hemos visto, que estamos viendo, digamos, en la ciudad de Lima, tiene un correlato, de hecho, con la falta de pronto de un planeamiento ya cada vez más estructurado desde el sector urbano, ¿no? No podemos seguir siendo observadores pasivos del crecimiento de la vulnerabilidad que va creando escenarios cada vez más sensibles y que no necesita un evento sísmico ¿no? como el de ayer, por ejemplo, para que ocurra ya un desastre. Que haya una tragedia. Entonces, ¿y qué va a pasar cuando este evento sísmico que nos advierte el IGP, un terremoto de 8.8, va a causar van a morir cientos de miles de personas? Estamos advertidos y esto no es broma, ¿no? Necesitamos de alguna manera poner en práctica lo que ya está planteado dentro del marco de la política nacional, dentro de lo que es el Plan Nacional de Gestión de Riesgos. Hay una necesidad que los gobiernos locales, como responsables de la gestión del territorio en su respectiva escala, puedan también incorporar cada vez más ya medidas tanto de prevención, que es prácticamente planificar bien el desarrollo, de establecer normas para ordenar el uso del territorio, restricciones en zonas donde no tienen las condiciones de seguridad para poder habitarse, entre otras, las medidas de reducción del riesgo. Si bien, como se ha dicho, hay zonas de muy alto riesgo que no son mitigables, pero también hay un problema serio en ese sentido. No hay oferta de tierras para trasladar a esta población que está expuesta en este muy alto nivel de riesgo. Entonces, ¿qué nos plantea ahí? Por lo menos empezar a trabajar medidas de reducción del riesgo in situ. Es decir, medidas estructurales que pueden darle un poco más de seguridad a la población. Nosotros, en el marco de esta intervención que tenemos en el proyecto con apoyo de USAID, se han planteado un conjunto de propuestas de carácter estructural y no estructural ante las diversas niveles de riesgo que tiene el distrito. Entre ellas, trabajar, por un lado, digamos, pensando en el corto plazo, medidas de protección de estas zonas críticas que han sido identificadas. ¿Con qué? Con muros de contención. Pero bien diseñados. Claro, bien hechos. Bien hechos, cosa que justamente lo que carece en la ciudad. Y para atender estas necesidades que se ha encontrado, hemos diseñado esta guía práctica que es justamente para ayudar digamos, a reforzar viviendas en zona de laderas. Claro, porque no solamente tienes que hacer los muros de contención, sino las viviendas que están construidas en esos terrenos vulnerables, hacerlos de tal manera que reduzcas al mínimo o hasta donde sea posible el riesgo. Porque reubicarlas, reasentarlas es imposible. No, pero va a tomar un tiempo. Va a tomar mucho tiempo. Mientras tanto, tenemos que ir ganando por lo menos seguridad ante el riesgo sísmico que tenemos o caída de rocas como hemos visto en este último evento. Entonces, hay un conjunto de propuestas que estamos trabajando con las municipalidades para que ellos, como gestores del territorio, como responsables directos del desarrollo local, puedan implementar progresivamente estas medidas, ir ganando seguridad y no estar mirando que la vulnerabilidad crece y que nos trae las consecuencias que hemos visto ayer en el caso de un niño, pero ante un evento mayor tendríamos consecuencias mucho más graves. Pero ¿de quién depende, Juvenal, de que las cosas se hagan bien? Es decir, por ejemplo, que estos muros de contención, por todos lados hay gente protestando porque no están hechos los muros de contención, porque han sido abandonados o porque se han dañado. Hay que hacerlos bien, tiene que haber, es decir, un manejo responsable de este tema. ¿Los municipios son los que tienen que encargarse? En primera fila son los gobiernos locales los responsables de la planificación y gestión de su territorio, ¿no? No solamente es trabajar la parte más, digamos, visible, sino hay que ver que el problema, dentro de la problemática del desarrollo, hay que incorporar el problema de riesgo de desastres, que muchas veces se lo ve como un problema ajeno aparte. Entonces, es la base del desarrollo. Sobre esa planificación local también tiene parte de responsabilidad en escala la municipalidad provincial, el gobierno regional y a su vez también los sectores. Es decir, tenemos que ver la forma de trabajar de manera articulada, cosa que es bien difícil hasta hoy en nuestro país de sumar esfuerzos entre los tres niveles de gobierno, porque muchas veces estamos compitiendo, estamos en veredas diferentes, pero el problema es uno solo. Entonces requiere trabajarse de manera más integrada, porque el problema es grande. El problema es grande y se ha señalado que, y la Contraloría lo ha demostrado en estos estudios recientes, de la poca implementación que tienen los gobiernos locales en materia de gestión del riesgo, aduciendo en primer plano de que no hay capacidad. Pero yo creemos que esa falta de capacidad debe ser superada porque no podemos quitarle esa responsabilidad al gobierno local.
necesariamente él tiene que hacerlo. Bueno, pero eso te lleva a otro problema, pues, Juvenal, del que hemos hablado en otras oportunidades, que es el tema de los puestos de confianza y la rotación de funcionarios. Entra el nuevo gobierno municipal y cambian a la gente y entra gente nueva que no necesariamente es calificada para la función. O sea, hay determinadas áreas que son de especialización y que no deberían cambiar porque cambió la autoridad, deberían ser Bueno, profesionales que estén de manera permanente, ¿no? así es, eso nos remite justamente a ir ajustando estas debilidades que encontramos en el camino en cuanto a la alta rotación de funcionarios o la colocación de personas que no tienen el perfil para atender este problema, pero también yo me remitiría a lo que es la elección misma de la misma autoridad. No podemos, digamos, entregarle el desarrollo de una ciudad, de una región o de un país a personas que no tienen la formación, que no conocen qué hacer con el problema que les toca afrontar como parte de la labor de su gestión de gobierno. Entonces, hay que incorporar como un requisito dentro de lo que es el perfil de los candidatos, si se quiere, que sean personas que de alguna manera ya estén formadas, ya estén orientadas a su capacidad para atender este problema serio, que no es cosa fácil. Exitosa. Entonces, creemos que tenemos que mirarlo desde esa dimensión también, más allá del problema técnico per se, es también de ver cuánto somos sensibles a este problema social, político, económico, que requiere un trabajo más integrado, más articulado. Entonces, el problema es grave, pero no podemos cerrar los ojos y decir, bueno, no podemos hacer nada. No creo que creando nuevas instancias vamos a resolver el problema. Creemos que el gobierno, el Estado peruano tiene niveles de gobierno que no pueden eximirse de su responsabilidad. Los gobiernos locales tienen que hacer las cosas bien. Tenemos que fortalecer sus capacidades. Ahora, yo sí creo, y esto habría que conversarlo con la gente del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Ingenieros, pero yo creo que sí es posible realmente. Es decir, por ejemplo, Bienes Nacionales tiene montones de terrenos, hay un montón de terrenos privados, hay terrenos de las Fuerzas Armadas, hay terrenos de Sedapal saliendo de Lima, kilómetros, hectáreas, ¿no? Que podrían ser habilitados para desarrollos urbanos, en primer lugar, en zonas que no son vulnerables, con acceso a agua, desagüe, ¿no es cierto?, electricidad, incluso gas natural. Pero si tú no te lo propones, o sea, acá ha pasado dos cosas bien interesantes sobre esto. Jorge Ruiz de Somocurso, del Colegio de Arquitectos de Lima, dice que se puede construir en el Perú 250.000 casas al año, que eso es absolutamente viviendas, para ser más preciso, ¿no? Y la ministra de Vivienda ha dicho que es posible hacer 205.000, creo que dijo, 204.000, que era el cálculo que habían proyectado, que se podían hacer si te ponían las pilas. Claro. ¿No es cierto? Y eso, por supuesto, es una cadena de decisiones, de tener los terrenos, de hacer con transparencia y sin corrupción los procesos de construcción, y no te pasen los Salatiel Marrufos y las Sada Godray por encima. Exacto. ¿No es cierto? Y que puedes cambiarle la vida a la gente, porque ¿cómo convences a alguien que vive en un lugar altamente vulnerable que baje el cerro? ¿No? Tiene que ser una alternativa que signifique que la gente esté dispuesta a renunciar a eso que ha construido probablemente toda su vida y que no ha sido gratis, ¿sabes? No. Porque ya no es invasión, ahora son traficantes de terreno que te venden el terreno y construir es carísimo porque tienes que desplazar el material y el agua es carísima y el transporte es carísimo. Es más caro vivir en los cerros. Efectivamente, el costo total acumulado en la construcción de una casa en laderas, en un cerro, cuesta mucho más que lo que se construye en la planicie. Entonces, y es una realidad que no la podemos esconder y tenemos que planificar sobre esa base. Creemos que el problema de la vivienda en el país, y sobre todo en este modelo de crecimiento conurbano, ¿no?, en las ciudades, va a seguir siendo un patrón que nos empuja, digamos, a este escenario. Por lo tanto, requerimos cada vez más trabajar la gestión del riesgo como una herramienta que acompaña al desarrollo. No podemos concebir el desarrollo en un país con un territorio altamente sensible a la diversidad de peligros que ya he identificado. Claro, nada de lo que hagas puede excluir ese, es decir, porque yo creo que vamos en dos sentidos, o nos proponemos algún tipo de proyecto que no toma en cuenta el tema de la gestión de riesgo, o estamos corriendo detrás de las catástrofes para parchar. Exactamente. ¿No? Cuando lo que tenemos que hacer es tener planes de desarrollo en cada región que incorporen la gestión de riesgo, que si vas a hacer algo en Piura, hermanito, acá hay niño. Así es. Entonces tienes que estar preparado para el niño para hacer lo que hagas, vivienda,
educación, salud, agricultura, lo que hagas tienes que Todo. tener ese factor en la cabeza. Exactamente, Nicolás. Tenemos que, como le digo, concebir el desarrollo con una buena estrategia de gestión del riesgo como soporte. Entonces, en este caso, nuestro país requiere este modelo de desarrollo diferente. ¿Sabes lo que necesitamos, Juvenal? Que gente como tú, que son técnicos, tengan más capacidad de decisión. Que no solamente puedan opinar sobre lo que hay que hacer, sino puedan hacer las cosas que hace rato hay que hacer en el Perú. ¿Ah? Necesitamos más técnicos y menos políticos, entre comillas, en el gobierno, en la gestión pública en general. Hay que darle más atención a la gestión del riesgo como una herramienta de desarrollo. Por eso, permítame, Nicolás, en el contexto de lo que estamos hablando, quiero compartir con la audiencia que Predes este año está cumpliendo 40 años de vida institucional. 40 años. Y en el marco de esta programación... Qué viejos estamos, porque yo he seguido la historia de Predes desde el comienzo. Y en el marco de este aniversario, ¿no?, de un trabajo ininterrumpido, trabajando con las comunidades, con la población vulnerables, con los gobiernos locales, hemos organizado un foro internacional para el día jueves 31, ¿no?, de este mes. A las 3, sí, a las 3 de la tarde, donde vamos a trabajar con la presentación de 2 ponentes internacionales. Debe conocer a Andrew Musgrave, que ha trabajado mucho conjuntamente con Alan Lavelle, que son los impulsores de la red de estudios sociales en prevención de desastres en América Latina. Ellos son los ponentes internacionales que nos acompañan en este foro para ver la gestión del riesgo de desastres, la adaptación al cambio climático y el desarrollo sostenible, una mirada prospectiva. Justamente lo que estamos viendo. Jueves a las 3. El jueves a las 3, pero también mirar un poco los avances que tenemos en el Perú en materia de gestión del riesgo, una reflexión con las instancias, con INDECI, con CENEPRED, la PCM, ¿no?, con los colegios profesionales, ¿no?, pero también viendo la contribución de Predes en la gestión del riesgo desde la mirada de los actores locales. Bueno, feliz aniversario, mi querido Juvenal, porque... Están cordialmente invitados para seguirnos a través del Zoom y Facebook Live que se va a transmitir este evento.